一体何なんだ。メヘリット。キムロニーマス Now there is no hope. Sayhate no Paladin o The Faraway Paladin, por su traducción El Paladín Lejano, es una serie de novelas ligeras escrita por Kanata Yanagino e ilustrada por Kususaga Rin, la cual cuenta con un manga ilustrado por Mutsumi Okuhashi. Dicha historia vio la luz en el año 2015 en formato novela web, en el sitio Yosetsuka Ninaro, y en 2016 se consagró como novela ligera y, como todos saben, en breve se estrenará su adaptación animada, la cual luce muy bien. Ahora que me he quitado estos datos de encima y previo al análisis, comentaré un par de cosas. Primero, emplearé imágenes tanto de la novela ligera como manga, y aunque el presente trabajo repare más en su formato novelizado, acompañaré al video con ilustraciones del manga por obvias razones pertinentes al montaje, aunque la mayoría de cosas que digo es aplicable a la historia en todos sus formatos, con lo cual animo tanto a leer el manga como la novela o ver el futuro anime, aunque la novela será siempre el relato de mayor riqueza, claro. En segundo lugar, este video no contiene spoilers, claro que tocaré los temas de la obra y algunos momentos en específico del prólogo para bajar a tierra algunas ideas. Concentra tus ojos en la oscuridad, tus oídos en el silencio y tus pensamientos en la muerte, pues solo entre las tinieblas habrá luz y solo en el silencio habrá palabra y solo en la muerte, vida. Sayhate no Paladin nos da la bienvenida con las anteriores palabras para cimentar la siguiente premisa. William es un chico cuya vida ha sido un desperdicio y ahora, tras reencarnar, cuenta con una nueva oportunidad de arrojarle significado a la vida, en mayúsculas, de la mano de Mary, una suerte de momia, Gus, un fantasma, y Blood, un guerrero esquelético, seres inmortales producto de un pacto fáustico, quienes criarán y educarán a nuestro protagonista, un humano, desde la cuna, en las ruinas de una ciudad demoníaca. Claro que esta premisa corresponde únicamente al prólogo de la obra. Y es que todo el prólogo se enfoca en la educación de William y su relación con sus tres figuras paternas, Gus, Blood y Mary, quienes le otorgaron dicho nombre al protagonista. Mary es mamá, Blood es papá y Gus es abuelo. Esta educación va desde combate, magia, entrenamiento físico, historia, geografía, cuestiones del hogar, economía, cultivo, otros menesteres pertinentes a la vida y la filosofía, y todo lo dicho funciona como preámbulo a la ceremonia en la que William se graduará como adulto a la edad de 15 años, poniendo en práctica lo aprendido con miras a abandonar la ciudad de los muertos y aventurarse al mundo de los vivos. Pero no existe adiós o hasta luego que no sea, al menos parcialmente, doloroso, y desde el momento en el que se nos plantea la premisa de la partida, sabemos que estamos comprando un boleto para un desenlace bastante difícil de digerir, para nosotros los lectores y para los personajes. Pero, oh boy, nada podía prepararnos para la clase de despedida que tendrían, la cual tendrán que descubrir ustedes por cuenta propia. Sí, esta historia es un isekai y el setting es un mundo de fantasía, y antes de arremeter al relato por el prejuicio de estas cuestiones, sería interesante, al menos, acompañarlo en sus primeros compases. Continuando, el argumento nos dice tempranamente que el dios de la creación moldeó la magia en materia a través de la palabra, creando así la tierra y los cielos. Luego de sí cobraron vida otras deidades tanto bondadosas como malignas, dado que todo tiene su contraparte en un mundo de opuestos, y es a través de la oposición que puede existir la idea de balance, y gracias a una, la otra cobra significado. Punto importante, muchas especies y criaturas nacieron de los dioses malignos, entre ellas los demonios. Sin embargo, la deidad más particular es el dios inmortal Stagnate, o del estancamiento y el cese, y es gracias a este dios que existen los no muertos, personajes como Gus, Blood y Mary, quienes al borde de la muerte en sus propias vidas hicieron un pacto con él debido a las intensas emociones que experimentaron antes de morir, lo que da la pauta de que sea lo que sea que estos tres callan es cosa seria. Así el autor incentiva aún más la curiosidad del lector, pero Gus, el fantasma, nos dice algo curioso respecto a estas leyendas. La clasificación de los dioses en función del bien y el mal es meramente una conveniencia de los humanos. El mundo no es tan simple
simple. Como advertencia, dejo caer que esta historia es más complicada de lo que parece en un principio. Hablamos de un pacto con el diablo, un abominable rey de los demonios y un cierto sello, pero no profundizaré en esto para evitar spoilers, claro. Continuando con los fragmentos de lore, para redondear el setting de la historia, en este mundo existe la magia, pero la misma se manifiesta a través de la palabra, lo cual va de la mano con el génesis y cosmovisión de Sayhaten o Paladin. El aspecto más importante de este elemento fantástico es que la magia es aterradora. La magia son las palabras de la creación, y el símbolo, portal de esta voluntad, puede manifestarla ya sea a través de la voz, garabatos en el aire o al ser grabadas en objetos. Para ilustrar lo dicho, demuestra un botón. En un momento en concreto, William se topa con una lanza grabada con las palabras de la creación. ¿Qué significan? Él no lo sabe y al principio se resiste a emplearla, incluso en un contexto en el cual su vida peligra. Esto acentúa esta idea de que la magia es justamente aterradora. Su rechazo nace del hecho que desconoce las propiedades de la magia imbuida en la lanza y él debe ser cuidadoso al respecto, algo que, cómo no, aprendió de sus cuidadores, más particularmente en este respecto a Gus, el fantasma. Pero más allá de la magia, la fantasía, la épica, esta es una historia sobre la familia, segundas oportunidades, pactos fáusticos y la capacidad de sanar y seguir caminando en medio de la adversidad, cuando incluso algunos dioses dejan de parecernos virtuosos con sus trifulcas ególatras. Esta es una historia de aprender a perdonarse para comenzar al fin a vivir. Volviendo sobre mis pasos, los tres guardianes que crían y educan a William son, junto al propio William, comunicadores del mensaje de la historia en el prólogo, para que así luego estos temas continúen desarrollándose. Blood enseña combate físico y tiene las charlas de hombre a hombre propias de un padre. Gus es un erudito que instruye sobre la magia y otras cuestiones sobre el mundo, su historia y los hombres, propio de un abuelo. Y Mary da lecciones de vida y cómo vivir, cual madre. Para William, ellos son irreemplazables. A través de ellos, William entenderá realmente el pecado que cometió en su anterior vida, y a pesar de sus cuotas oscuras y crudas pertinentes a su setting y los temas de la vida y la muerte coexistiendo en una dialéctica, Sayhaten o Paladin es muy wholesome, muy puro, y entiende cómo y cuándo apelar al sentimentalismo. Imprime sus emociones con fuerza en momentos clave y de verdad le llegan al lector. William tiene un ferviente deseo de demostrarle a sus tres cuidadores, su familia, que el tiempo y las enseñanzas que ellos invistieron sobre él no fueron en vano. Él quiere hacerles sentir orgullosos. Esta es una historia justamente de gratitud y se hace evidente desde el principio. Con lo dicho, es irónico que el valor de la vida sea enseñado a través de figuras paternas que yacen muertas. Y claro, es adrede. Hay una pregunta que puedo plantear en este momento que puede decir más de la sustancia emocional de esta historia que todo lo dicho anteriormente. Y la pregunta es, ¿de dónde sale el pan? Para ponerlos en contexto, Mary todos los días se dirige a un cuarto apartado a rezar y luego regresa con pan para William, quien tiene expresamente prohibido entrar a aquel lugar mientras Mary reza. Este misterio obnubila tanto a nuestro protagonista que un día finge estar enfermo tan solo para aprovechar un descuido de sus cuidadores y adentrarse a dicha habitación. Y, cuando lo hace, lo que ve es Mary calcinándose en silencio mientras se encuentra de rodillas, rezando. William corre desesperado e intenta salvarla, quemándose seriamente las manos en el proceso. Minutos después, nos enteramos de que Mary, quien rendía pleitesía a la diosa de la fertilidad en vida, traicionó a dicha diosa formando un pacto con el dios de la inmortalidad momentos antes de morir, y el solo acto de tocar el poder de una diosa antagónica a su naturaleza de no muerta, una diosa a la cual traicionó, provoca que arda en llamas, y mientras que Mary no puede morir, sí experimenta un dolor aterrador. El pan es el resultado de la gracia de la diosa de la fertilidad, quien lo materializa frente a Mary, el pan que William come. La escena finaliza con Blood reconociendo la valentía y aprecio de William al arriesgar su integridad física yendo a salvar a Mary, y el propio William pidiéndole a Mary si de allí en más él podía rezar con ella. Después de todo, las cosas que Mary ve, las cosas que ella siente, incluso si tan solo es un poco, William quiere entenderlas.
Estas quemaduras serían claramente visibles en las manos de William durante el resto de la historia, durante el resto de su vida. Claro que esto acontece en los primeros compases del relato y hay muchos momentos semejantes, así que si te gusta que te estrujen el corazón, mejor que te abroches el cinturón. Sí, es cierto que Mary rezaba en llamas anterior a la llegada de William, pero en el dolor y la penitencia guardó un hueco para Will, extendiendo así la tortura. Hay más matices respecto a estos rezos y lo que significa la llegada de Will, pero ya es materia de spoilers. El enigma detrás de Mary es solo un ejemplo. Blood y Gus guardan misterios, secretos, pero William también oculta algo, su reencarnación, y no siente que tenga derecho a reclamar verdades incómodas. Muchos de estos misterios serán develados durante el prólogo y en los últimos compases de este, ya sean historias del pasado e incluso de la ciudad de los muertos, la necrópolis donde William creció, y el sacrificio de Mary, Blood y Gus que les confinó a su inmortalidad. La buena noticia es que el autor se toma su generoso tiempo para narrarnos el prólogo y así de generosas son sus respuestas porque, cuando estamos listos para abandonar la necrópolis, recogemos muchos de los frutos plantados inicialmente, algo que ciertamente da gusto. ¿Recuerdan lo que mencioné sobre el bien y el mal? El gobernante de los dioses virtuosos es el dios del relámpago Bolt, del orden y el castigo. Se enfrentó a su hermano, un dios opuesto, Illtrid, del maltrato, gobernante de la tiranía y el despotismo, una y otra vez. La victoria de Bolt sobre los dioses malignos involucró la gracia de su esposa, la gentil diosa de la fertilidad, quien le ofreció su protección. Illtrid, del maltrato, se sumergió en las profundidades de la tierra producto de esto, para luego contraatacar en el momento oportuno. Sin embargo, Gus, el fantasma, nos dice que Bolt, quien reinó sobre un orden corrupto, sería el malvado desde un punto de vista diferente y que se podría entender la sublevación de su hermano oscuro como una revolución. Así pues, los márgenes del bien y el mal comienzan a diluirse y el autor nos dice a través de los personajes que nada es absoluto cuando hablamos de bien y mal y tampoco lo es cuando hablamos de la vida y la muerte. Esta es una historia que justamente va de eso y lo compagina con su discurso del valor de la vida y la inevitabilidad de la muerte, sin la cual precisamente la vida carecería de valor, y este valor se aterriza con los tópicos del amor y la familia. Me gusta, por ejemplo, que los tres no muertos, aunque no necesitan alimentarse al ser inmortales, siempre se sientan en la mesa con William, detalles que aprecio mucho y hablan por sí solos de la clase de familia que son. En el contexto de lo anterior, de los detalles, algo que noté es que el nombre del protagonista, William, es un juego de palabras. Will es voluntad y Will I Am es una declaración de intenciones. Yo soy voluntad, y lo es la voluntad de vivir legada por su familia adoptiva. Es parcialmente las voluntades de sus cuidadores que se manifiestan a través de la educación que le han dado, aunque luego descubrí que efectivamente significa niño de la determinación, así que no descubrí nada. El personaje se encuentra pensando frecuentemente en ¿qué haría Blood en esta situación? ¿O qué haría Gus? Etc. Él es la suma de las experiencias de su familia y, a su vez, más que eso, alguien distinto, su propia persona. El protagonista no es ningún tonto. En ocasiones está un paso por delante de una conversación importante, deduciendo la dirección o desenlace de esta con prontitud, o también lo vemos reflejado en la forma en la que pelea y lo que pasa por su cabeza en dichos momentos. Cuestiones tales como cuándo depender de una espada, de la magia y demás cobran importancia. Para ir rematando el caótico análisis tengo que introducir una última idea pertinente al lore de esta historia, la idea de pacto. En este mundo existen los pactos con dioses. Ejemplo, se pacta jurando una promesa. Un niño yace bajo la protección de las deidades de sus padres o guardianes, pero al cumplir 15, tras el rito de pasaje a la adultez, uno debe elegir su propia deidad, independizándose de la protección de los pactos de sus padres. Bastante simbólico, agrego, ya que los temas de la paternidad, el crecimiento y la familia están muy bien integrados en la historia, incluso en aspectos como su cosmología. ¿Recuerdan lo que mencioné sobre nuestro trío de guardianes cargando con la maldición de la inmortalidad tras un pacto con un dios maligno? En un momento en concreto, a William se le presenta con la misma oportunidad que a sus padres adoptivos, la de evitar una desgracia a través de un pacto fáustico, es decir, un trato con el demonio, un deseo cuyo precio siempre es más elevado. No es un trato equitativo, bebe de la desesperación del corazón de los hombres, pero Will escoge un camino diferente al de sus padres.
Ahí está condensado el mensaje de la historia: nunca demasiado tarde para enseñar, nunca demasiado tarde para aprender, y esto se aplica tanto a William como a su trío de guardianes. Para cerrar, quiero comentar nuevamente que todo lo dicho corresponde al arco prólogo. Luego William se embarca en su propio viaje para continuar la persecución de sus incógnitas, para hallar sus respuestas, pues todo hombre ha de hallar las propias, y poner a prueba lo aprendido junto con sus ideales y determinación en contraste a ese nuevo mundo del hombre que se abre paso a sus pies. Pero la tarea de continuar ese viaje junto a William se la dejo a ustedes. Finalmente, ¿por qué deberías leer Sayhate no Paladin? Porque es una historia que emplea a su mundo y personajes como vehículos para desarrollar temas universales, y lo hace competentemente. Temas como el valor de la muerte, lo esencial de la vida, los preceptos del bien y el mal, etc. Y nunca pierde el hilo. Ya todo ha sido escrito sobre estas cuestiones, pero Sayhate no Paladin tiene la sensibilidad de un niño pequeño y me provoca querer creer en su inocencia. En palabras del propio William, después de todo, vivir y estar vivo son dos cosas diferentes. Está claro que él vivirá apropiadamente y, luego, morirá satisfecho. Muchas gracias por ver.